Esto es lo que estoy grabando ahora mismo desde el coche, que estoy a punto de llegar y aparcar. Entiendo que ahí tiene que haber 2 guías verticales. Y de momento ya he visto que hay 4 puestas alrededor de la torre A. Buenos días, hoy es lunes 19 de septiembre, son las 10 de la mañana. Estoy en la calle Padre Damián, cerca de la torre D. Yo creo que ayer todos vivimos una noche mágica, por lo menos los que somos aficionados al baloncesto y a la selección española y los que somos aficionados al Real Madrid. Yo al menos estuve viendo los 2 partidos a la vez en 2 televisores distintos. Victoria del equipo de baloncesto, así que somos campeones de Europa otra vez. Tenemos una generación que es una maravilla. Y en el fútbol yo creo que ayer jugamos uno de los partidos más completos en lo que llevamos de temporada, quizás para mí el mejor junto con el de la Supercopa Europa. Así que estamos líderes en ambas competiciones, invictos, y a ver si empezamos a jugar un poquito mejor y yo creo que vamos a tener un buen final de temporada. Aquí en el estadio ya habéis visto que han descargado nuevas guías verticales junto a la torre A, llevan ya puestas 4, así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Aquí en el fondo norte hay unas cuantas lamas de acero para poner en la fachada, pero me falta una grúa para izarlas. No sé si llegará a lo largo de la mañana de hoy. Aquí, por cierto, han estado trabajando en la parte baja de la torre D. Yo creo que podéis verlo. Han quitado buena parte de esos ladrillos blancos y han dejado la rampa al descubierto. Así que ahora tendrán que poner una barandilla metálica. No sé si encontraré un buen ángulo para grabar los travesaños que están uniendo ya el cordón inferior de la parte exterior con el de la parte interior. Desde aquí se ve más o menos. Ya podéis ver que solo faltan las 2 vigas centrales. Ahí se pueden ver las 4 guías verticales que están entre el torreón sur y la torre A. Está el día un poquito oscuro, pero yo creo que se ven bien estas 4 guías verticales. No sé si les dará tiempo antes de la hora de comer a poner otra más. También podéis ver cómo va bajando ese ángulo desde la torre hacia el torreón sur. De hecho están puestos los 3 travesaños que unen el cordón inferior de la parte exterior con el de la parte interior. Ahí podéis ver los 2 primeros. También pusieron las 2 tubulares rojas. Ahí podéis ver una. Y ahora vais a ver el tercer y último travesaño. Ahí está a la izquierda. Y la otra tubular, un poquito más a la izquierda también. Esta es la viga doble que subieron el viernes y de la cual hice un directo de casi 2 horas que quedó bastante bien. Aquí en el suelo hay algún travesaño más, así que no creo que tarde mucho en llegar esas vigas del cordón inferior. Ahí tenéis los travesaños, así que ahora voy a ver en la explanada qué es lo que hay.
En la explanada de momento no hay nada, pero posiblemente hoy llegue alguna de las dos primeras vigas que tienen que cerrar ese cordón inferior. También es normal que hoy es lunes. Ya sabéis que ahora tenemos 2 semanas sin partidos hasta el día 2 de octubre. Así que tienen tiempo para avanzar. Yo creo que han traído una sola guía vertical, al menos desde aquí solo se ve una. Yo creo que van a empezar a ponerle ahora todas las piezas amarillas y prepararla para el izado. Aquí podéis ver también lamas de acero, así que tendrán que terminar el 12º y el 13º paño. La parte superior ya veis que está todavía incompleta. A pesar del árbol, yo creo que podéis ver que está todavía incompleta. Aquí podéis ver los últimos 2 paños de la fachada del fondo sur, el 12 y el 13. En el 13 todavía tienen que quitar algunos plásticos, pero eso ya sabéis que no tardan mucho en hacerlo. Y lo que falta es completar ambos paños. Y a partir de ahí habrá que ver si van hacia la torre B, que yo me imagino que sí. Yo reconozco que a mí cada vez me está gustando más, el resultado final de la fachada del fondo sur. A pesar de esa distancia entre las lamas, en la parte más baja. Tienen aquí en el suelo más estantes con lamas y están poniendo más soportes en las guías verticales que hay entre la fachada del fondo sur y la torre B. Así que yo quiero pensar que cuando terminen con esos 2 paños de la fachada del fondo sur van a venir hacia este punto. Ahí podéis ver que en la parte baja de las guías verticales de la esquina de la torre B han puesto bastantes soportes para las lamas de acero. Todavía tienen algún hueco por cubrir, pero en general han puesto bastantes. No sé muy bien qué es lo que están hormigonando, porque ahora mismo la manguera está prácticamente detrás de las lamas de acero, pero no está vertiendo hormigón. Y aquí hay algún estante con lamas de acero también pegado a la Plaza de Lima, así que me imagino que este va a ser el siguiente punto caliente de lamas de acero de la obra. Ahí las podéis ver detrás del semáforo. Pero podéis ver que estas son distintas a las que están poniendo en la fachada del fondo norte y del fondo sur. Así que estas tienen que cubrir, me imagino, esta esquina de la torre B. Ahí tenéis más piezas para el hipogeo, viene una, por ahí hay otra aparcada en Concha Espina y ahí viene otra más. Está justo en ese camión de ahí, lo que pasa es que desde aquí no se ve, no llego a avanzar más. Ahí lo tenéis, el segundo camión, y ya digo que había un tercero aparcado en Concha Espina.
Creo que la plataforma la están quitando solo desde el sur hacia el norte. En el norte no parece que estén trabajando todavía en su demolición. Y lo que no sé si siguen arriostrando en esta esquina de la Torre C, yo me imagino que sí. Ahora cuando llegue a la calle Rafael Salgado lo veré mejor. Yo me imagino que en el directo del viernes me estabais hablando de estas losas de hormigón que han montado aquí en el cruce de la Castellana con Rafael Salgado, cerca de la Torre C. Ya están empezando a trabajar el árbol, así que mal asunto. Me parece que este árbol, no sé si lo van a talar o solo lo van a podar un poco. Aquí todavía les falta para terminar con el arriostrado. Yo creo que podéis ver que hay bastantes huecos entre las guías verticales. Y ya digo que yo creo que la fachada del fondo norte por ahora no van a poner más lamas de acero, a pesar de que hay en el suelo. Pues ya digo que me falta a mí una grúa para poder izar esas lamas. No sé si podéis ver el balancín amarillo en uno de los estantes de las lamas de acero. No sé si ahora van a quitar quizás esos plásticos protectores. Pero yo tengo la sensación de que aquí hoy no van a poner lamas de acero. Ya podéis ver que tienen todavía trabajo por hacer en esta fachada del fondo norte. Son las 11 de la mañana y termina aquí el recorrido de hoy. Ya habéis visto que no ha pasado nada importante, como buen lunes que es. Ha llegado otra guía vertical que pondrán, me imagino que a continuación de las que ya han puesto entre el Torreón Sur y la Torre A. Hay muchas lamas de acero que tienen que poner, pero de momento no ha llegado ninguna pieza grande, así que habrá que esperar a lo largo de esta semana. Yo me despido por hoy, os deseo un buen lunes. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.